A ver, el primer tema, como para ir despejando algunas dudas, no tiene que ver exactamente aún con lo de la decisión del CNE de suspender a los 4 movimientos, sino el anuncio que hizo ayer, por ejemplo, el abogado Álvaro Noboa, que precisó que se presentaba como candidato por la lista, como precandidato, perdón, por la lista 7. Nuestra consulta es cuál es la situación jurídica del movimiento Adelante Ecuador Adelante. Sí, bueno, primero antes de responder la situación qué pasa con la situación jurídica del señor Álvaro Noboa, quisiera participar con la ciudadanía de que en fechas anteriores el Consejo Nacional Electoral empezó un proceso de revisión y depuración del registro de organizaciones políticas en cumplimiento al Código de la Democracia, es decir, aquellos que no han cumplido con los requisitos para continuar con su vida jurídica. Se determinó muchas organizaciones, en este momento no tengo exactamente el número, de organizaciones, sobrepasaban de las 20 organizaciones políticas provinciales y una nacional, entre ellas el movimiento del señor Noboa, que no cumplían con los requisitos para continuar con su vida jurídica y se resolvió retirarle su personería jurídica. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Electoral determinó de que antes de definir y resolver, retirar la personería jurídica, se debía seguir un debido proceso, darles el derecho a la defensa con algunas subreglas que determinó que nosotros teníamos que cumplir en este debido proceso y darles el derecho a la defensa. En ese momento, todavía el movimiento del señor Noboa no había sido parte de esa resolución y no procedimos a iniciar con el debido proceso. Después de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, fue notificado de los resultados últimos que había tenido este movimiento político y que no cumplían para seguir con la vida jurídica, en la que ya los dirigentes o los directivos del movimiento hicieron sus descargos y nosotros en los próximos días ya nos pronunciaremos respecto a si han justificado o no, han descargado esa posibilidad de ser eliminados y nosotros nos pronunciaremos en su debido momento. ¿Cuáles son estos requisitos que deben cumplir los movimientos y partidos políticos para continuar con la vida jurídica? Es que deben tener el 4% de los votos válidos en elecciones pluripersonales distintas y consecutivas a nivel nacional en las elecciones generales del 2017 y en las seccionales en 2019. Asimismo, deben tener al menos 3 representantes en la Asamblea Nacional que fueron electos o que se dieron elecciones de las generales del 2017, o también tener al menos el 8% de alcaldías a nivel nacional, o por lo menos un concejal o concejala en cada uno de al menos del 10% de los cantones del país. Estas condiciones, el movimiento ecuatoriano Adelante Ecuatoriano Adelante no cumplía, ha presentado sus descargos y estamos por resolver ya en el Pleno del Consejo Nacional Electoral, que seguramente será el transcurso de la semana. Magíster, buenos días, les saludo a Omar Jaén. Entonces, el tema del partido de la lista 7 no tiene que ver con firmas de inscripción, sino el tema de no haber conseguido dignidades en las últimas elecciones. Exactamente, no tiene que ver con la auditoría de la Contraloría, sino con el cumplimiento de condiciones para seguir con vida jurídica, que son las razones para todas las organizaciones políticas cumplir para nosotros poder. Son las únicas razones sobre las cuales nosotros podemos decir se le quita la personería jurídica a todas las organizaciones políticas. Pero, Presidenta, se les viene una agenda bien apretada, porque ya en agosto todas las organizaciones políticas que podrían participar en el 2021 tienen que hacer sus procesos de democracia interna. Entonces, se viene un poco ajustada la agenda para ustedes. Sí, realmente siempre todos los procesos de elecciones son así. Estamos con un equipo que tiene ya tradición de trabajar, los funcionarios trabajan con esa dinámica, pero en cuanto a la depuración del registro de organizaciones políticas, hemos cerrado, nos falta solamente responder a 5 que quedaron pendientes y con esto quedaría definido. Vamos al siguiente tema. Ustedes como organización decidieron suspender durante 10 días a 4 movimientos y partidos políticos cuyos nombres ya son públicos.
Esta suspensión significa darles un plazo para que presenten pruebas de cargo y de descargo. Pero cuando estamos leyendo, por ejemplo, ahora el escrito que presentó el Contralor a la Corte Constitucional, es un tema de dirimencia, y que se nos hace medio complejo entender cómo van a poder probar, por ejemplo, los 4 partidos y organizaciones que le faltaron 17.000 firmas al uno, 14.000 al otro, 13.000 al otro. ¿Qué tienen que hacer? ¿Revisar ustedes en sus bodegas o pedir copias certificadas a los partidos para que ponerse a ver disculpe que sea tan puntual, pero me parecería, ponerse a comparar si son o no, es o no cierto que les faltaron las firmas, que la cédula era de un muerto, etcétera? ¿Cómo van a hacer ese proceso? Sí, efectivamente nosotros hemos dado 10 días de plazo para que puedan presentar sus pruebas de descargo. Nosotros tendremos que revisar cuál fue el procedimiento administrativo que se llevó a cabo para otorgar la personería jurídica. Y yo aquí sí quiero hacer una puntualización para que la ciudadanía nos comprenda qué es lo que está sucediendo. La Contraloría en la segunda recomendación hace énfasis y es clara, es determinante en decir de que se deje sin efecto las resoluciones administrativas en las que se les dio la personería jurídica a estas organizaciones políticas, porque en ese momento no habrían cumplido con el número de firmas necesarias para tener ese derecho. Ese es un procedimiento distinto al que nos dio la primera vez de vigilar la condición jurídica. Nosotros vigilamos y cumplimos. Y yo quiero ser enfática en eso para que la ciudadanía sepa que nosotros, como Consejo Nacional Electoral, en la primera ocasión dimos cumplimiento a la... Ahora, en un segundo momento, que es una situación complementaria a la primera recomendación, nos toca revisar qué es lo que sucedió dentro del debido proceso, qué es lo que sucedió, en qué condiciones, cómo fueron las circunstancias en que se dieron las resoluciones para otorgarles la personería jurídica y convalidar también con los descargos que presenten las organizaciones políticas que tienen este derecho. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a verificar firmas, vamos a mirar los registros. Realmente no se realizaron la verificación de firmas. Lo que se realizó por parte de Contraloría es mirar el registro de adherentes, mirar los números de cédula y a partir de ello, seguramente cruzaron información con el registro civil y sacaron esos datos y nosotros tendremos que mirar que eso efectivamente sucedió y las organizaciones políticas por su parte harán sus descargos. Ahora, Presidenta, la participación de estas 4 organizaciones políticas en las elecciones, incluso con números de votos en diferentes magnitudes mucho mayores que las firmas que supuestamente faltan, de alguna manera no legitima su presencia en el registro de partidos políticos, porque a esta pregunta le acompaña otra. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mañana o pasado resuelven eliminarlas, con las autoridades electas? ¿Qué valor tiene todo lo actuado por alcaldes, prefectos, concejales, presidentes de juntas parroquiales? ¿No se vendría una complicación jurídica tremendamente grande, Presidenta? Exactamente, esto pasa, todo lo que usted ha descrito, nosotros hemos conversado, no voy a decir hemos analizado jurídicamente, pero nos hemos puesto a analizar estos diferentes temas y por eso es que el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral tendrá que estar enmarcado en derecho, en los principios constitucionales, en el Código de la Democracia y en todo lo que significa la participación, el derecho a la participación y contraponiendo con lo que ha determinado la Contraloría. ¿Esto por qué? Porque podemos ver que más allá, dejemos un momento de cómo se dio la resolución, no puedo adelantar criterio, qué es lo que sucederá, pero una vez que una organización política ya tiene su reconocimiento, genera derechos y obligaciones, y lo que usted acaba de decir, hay autoridades electas, y si es que hay algo que nació, digamos, con ilegalidad, todo lo resto sería ilegal.
¿Dónde queda la participación política y el pronunciamiento del pueblo, que es el soberano, que se pronuncia en las urnas? ¿Dónde queda la legitimidad, los derechos de terceros que se generan ya al participar como una organización política con vida jurídica? Hay un sinnúmero de elementos que nosotros tendremos que analizar detenidamente, nos guiaremos, nos asesoraremos con constitucionalidad. De participación política es un derecho humano. No es solamente una cuestión política de inscribirse y ser electo, son derechos, pasa por ser ya reconocido como un derecho humano la participación política. En ese sentido, nosotros tendremos toda la prolijidad y en el caso de cuidar de que nuestra resolución esté enmarcada en derecho. Aquí no pesará y no ha pesado, al menos con Diana Tamaín, los afectos o desafectos, las coincidencias o contradicciones ideológicas que podemos tener con personas, con líderes, ni tampoco ni las amenazas, ni los condicionamientos, ni los tuitazos. No va a pesar en esto. En esto tiene que pesar el derecho, la Constitución y el Código de la Democracia. Eso la ciudadanía debe tener por seguro que así actuaremos. Presidenta, en todo caso, usted sí tiene claro que se podría devenir este problema de carácter jurídico serio por los que usted llama derechos adquiridos, ¿no? A lo mejor, imagínese usted, todo lo actuado por un alcalde deja de ser válido. Imagínese contratos y cosas. No quiero estar en sus zapatos realmente. Pero antes de darle paso a Omar, Presidenta, ¿a ustedes en qué medida o a usted, en qué medida le ha preocupado no sé si llamarle presión ejercida por la Contraloría? Porque en realidad quien podría destituir al Consejo, y esto es en derecho, no es la Contraloría, sino el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿verdad? Ese es el procedimiento, ¿o no? Sí, bueno, si hablamos de los procedimientos, de quién puede destituir a quién, es un tema que se puede discutir mucho. Los juristas ya han opinado en algún momento en diferentes redes sociales, pero la Contraloría, la ley de la Contraloría también dice que quien debe ejecutar la destitución, porque sí, el Contralor puede sancionar con destitución, con multa, pero quien ejecuta la destitución es el ente nominador. Y nuestro ente nominador es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que mediante concurso público determinó quienes éramos los ganadores. Sin embargo, hay ahí un vacío que no dice si ellos pueden cesarnos en funciones, porque dentro de la Constitución, quienes pueden cesarnos en las funciones es únicamente la Asamblea Nacional a través de un juicio político. Bueno, es toda una situación legal que tiene que ser analizado, pero esa es la realidad en la que nosotros estamos trabajando. A nosotros, a Diana Tamaín, no le interesa si le van a destituir o no. No estoy defendiendo mi cargo, me interesa cumplir y hacer cumplir la ley y la Constitución y defender los derechos de participación política dentro de este marco de la ley y de la Constitución, para así garantizar y cambiar la forma de administrar las instituciones públicas y dejar de lado lo que antes criticamos y cambiar las cosas que se hacían mal antes. Magíster, vamos a hacer un poquito de memoria. El viernes 19 de junio era el cierre de registro electoral, ¿verdad? Si mal no recuerdo, ¿no? Sí, ya, yo me acuerdo que hubo una sesión en la noche en donde se retiraron los dos vocales de minoría, y ese día la Contraloría fue que emitió este informe proponiendo o dictaminando la eliminación, recomendando la eliminación de estos 4 movimientos. En esa sesión no se analizó ese informe, se analizaron otros temas. Por ejemplo, me acuerdo tanto de Unidad Popular, que se decidió esa noche. 2 días después sale la advertencia o casi amenaza del Contralor de decir que los va a destituir a ustedes 3. Consulta, ustedes en la cuenta institucional del CNE en Twitter el 25 de junio publicaron una carta del Consejo de Expertos Electorales Latinoamericanos respecto a que la Contraloría, y cito, irrespeta, inobserva y viola los elementos del principio del derecho público al atribuirse competencias constitucionales y legales privativas de la función electoral. Es decir, ustedes avalaban una carta en donde decían que la Contraloría se estaba metiendo en temas electorales. Pero ahora, el domingo pasado, ustedes dan carta abierta a lo que dice la Contraloría, prácticamente están acogiendo esta recomendación, dándole obviamente el debido proceso a las organizaciones políticas. ¿Qué pasó en el interín? ¿Por qué ese cambio de opinión de decir de que estaba intrometiéndose en el proceso electoral y ahora sí acoger el informe?
Sí, a ver, la decisión de la Contraloría o la recomendación de la Contraloría que hace el Consejo Nacional Electoral es pedir de que se deje sin efecto las resoluciones de inscripción de las organizaciones políticas. Eso es una recomendación. Nosotros debemos acoger esa recomendación porque es de cumplimiento obligatorio, pero nosotros no podíamos hacer lo que la Contraloría dijo de forma inmediata sin asumir nuestras competencias. Por eso es que nosotros hemos iniciado el debido proceso en cumplimiento de las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral, que es importante seguir un debido proceso, dar el derecho a la defensa y no tomar una decisión simplemente por una sugerencia, por una recomendación. Entonces, nosotros estamos asumiendo nuestras competencias y además de eso estamos acogiéndonos a un pronunciamiento de la Corte Constitucional, no del Tribunal Contencioso, de la Corte Constitucional, en el que recomienda o él determina de que toda recomendación, observación, disposición tiene que ser clara, precisa, exacta, lo cual no fue dado en un primer momento, y en el segundo recomendación, que es una ampliación a la primera, sí se da esa situación. En este momento nosotros hemos acogido esa recomendación, pero no es que estamos cumpliendo exactamente como nos dice en un primer momento, sino eso es una competencia nuestra de vigilar, de mirar, de revisar y tomar una decisión dentro de nuestras competencias. En este momento nosotros estamos haciendo lo que determina la ley y lo que nosotros dijimos. No podemos ir a cumplir de forma inmediata sin cumplir con estos procesos administrativos que nos manda una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Preocupado por el tema del derecho a la defensa, que usted ha afirmado pues que para eso se han dado esos 10 días, para seguir un debido proceso que implica el derecho a la defensa de las organizaciones políticas cuestionadas. Me pregunto primero si el CNE tiene en sus bodegas toda esa cantidad de documentación. Me pregunto también si los partidos la tienen, porque lo de fondo, porque ya revisamos el escrito presentado, por ejemplo, por el Contralor ante la Corte Constitucional, es la falta de firmas, unos movimientos más, otros movimientos menos, pero cotejar ahí entre todos como 80.000 firmas. ¿Cómo se va a cotejar esa información? ¿Dónde está esa información? Capaz que la tienen ustedes, pero yo no lo sé. ¿Tienen ustedes todo eso? Bueno, los documentos que presentan o los formularios donde se contienen las firmas, una vez cumplido el proceso de calificación o no calificación de darles la personería jurídica, se devuelve a las organizaciones políticas porque la ley determina que son los custodios de mantener sus registros y actualizados su base de datos de adherentes permanentes y de sus afiliados. Entonces, el Consejo Nacional Electoral no se queda con esa documentación física, pero sí se queda con los respaldos magnéticos de los escaneos y de todo el procesamiento que se hace cuando se analiza y se verifican las firmas y los números de ciudadanos que pretenden ser parte de una organización política. Nosotros tendremos que revisar todo lo que usted dice, estimado Jimmy, para determinar dentro del debido proceso qué es lo que tenemos, cómo se hizo esta auditoría, con qué análisis estadístico se tomó la muestra. Todos son esos elementos que nosotros tenemos que considerar para tomar una decisión y también empatando con los descargos que presenten las organizaciones políticas. Rapidito, ¿corren desde el día domingo o desde notificación? ¿Ya les notificaron? Sí, desde el día de la notificación, ya están notificadas las organizaciones políticas. Que durante esos 10 días tienen inconvenientes por el tema de buscar la documentación y todo eso, porque ya es un proceso que ocurrió hace varios años. ¿Hay posibilidad de darles una prórroga en este tipo de presentación de pruebas de descargo, o pasados los 10 días ahí quedó y ya echarle tierra a esos movimientos? Tendremos que analizar esa posibilidad, aunque esta resolución ya está en firme. No sé cuántos días llevamos una vez que el Consejo Nacional Electoral notifica a las organizaciones políticas. En 3 días queda infirme la resolución, si no es apelada o impugnada, y habría que analizar si es que hay ese requerimiento, si hay esa viabilidad o no. En este momento no le puedo decir un criterio jurídico, sería muy delicado decirlo, pero en todo caso estos 10
10 días tienen como posibilidad las organizaciones políticas para presentar sus descargos. Presidenta, y si por ejemplo Juanito Piguave firmó en el 2015 por Juntos Podemos y falleció a la semana siguiente. Bueno, eso porque es... parecería como que es un muerto que está en el registro de Juntos Podemos. Mire, muchas cosas pueden suceder porque uno no tiene el control de las circunstancias de la vida de la gente. Pueden haber firmado. Son varios elementos realmente que nos preocupan a nosotros y que es una responsabilidad bien grande, porque es posible que en el transcurso de todos estos años que han pasado, hay gente que cuando firmó participó o fue parte de una organización política, pero después ya no está, decidió desafiliarse, no ser adherente y ser parte de otra. Tendremos que mirar todos los casos, en qué circunstancias y que la información sobre la cual hace esta observación Contraloría son exactamente válidas y legales para tomar una decisión. Como dice, bueno, son personas que sí firmaron en las fichas de inscripción y la inscripción, por ejemplo, el movimiento político Podemos pasa muchos años antes de recibir su personería jurídica, creo que más de 2 años o 2 años, y mientras tanto el que firmó su propuesta o su interés de participar falleció en el siguiente año. Entonces, obviamente, antes de que se otorgue la personería jurídica, entonces eso ya no es responsabilidad ni de la organización política, son situaciones, pero no creo que sea la mayoría de los casos. Habrá excepciones en que habrá que mirar qué es lo que sucedió, cómo sucedieron las cosas, cuando se determine cuáles son las condiciones de cada caso, de cada organización política, estas firmas que no han sido consideradas como válidas por Contraloría y dar esta determinación o esta recomendación que ahora sugiere la Contraloría General del Estado. Presidenta, 2 consultas en una. La primera, ¿fueron citados todos los consejeros? ¿Fueron citados los señores Verdesoto y Pita? Porque no fueron, aunque no está usted obligado a contestarme por si no lo sabe. ¿Pero por qué no fueron a esa sesión de tanta importancia si más bien habían promovido el hecho de que esas organizaciones políticas sean desconocidas? Mire, no es la primera vez el comportamiento de los 2 consejeros que se declaran de minoría. Era el momento de dar la cara al país y poner sus criterios técnicos, jurídicos y su posición frente a este pronunciamiento de la Contraloría General del Estado, que no fue para los 3 consejeros de mayoría, con lo que nos llaman a nosotros, fue al Pleno del Consejo Nacional Electoral. Pero no es la primera vez que se esconden tras del computador o se encierran en sus casas para no dar la cara al país. Siempre que hemos tenido que decidir cosas fundamentales, sustanciales, que todas las cosas que decidimos acarrean responsabilidades de tipo legal o incluso moral y de principio para estar al frente de esta institución, siempre votan abstención o se esconden o no asoman el día de la sesión. Esa es la forma de actuar, que es muy fácil: agarrar un micrófono, sentarse en el escritorio, coger un teléfono y escribir un tuit y decir, somos los que hacemos bien las cosas. Pero en el momento de dar la cara al país y tomar decisiones con responsabilidad como nosotros lo hemos hecho, ahí sí no hay consejeros que están representando a algún sector o que asumen funciones de dirigir una función, en este caso la función electoral. Presidenta, los 10 días que han sido otorgados a las organizaciones políticas para que ejerzan su defensa, ¿incluyen sábado y domingo? Sí, estamos ya en proceso electoral, ya hemos iniciado en marzo y eso significa que a partir de que se declara el inicio del periodo de proceso electoral, el tiempo que recorre se lo identifica como plazo, es decir, 24 horas, 7 días de la semana, incluye sábados y domingos, obviamente. Ahora, ¿cabía la intervención del Contralor General del Estado con estas observaciones estando en pleno proceso electoral en el cual ustedes son la autoridad máxima? Y no me lo invento, eso lo han dicho también gente que sabe de derecho. ¿Podrían haber dispuesto, señor Contralor, usted corre el riesgo de ser destituido?
Sí, sí, sin embargo, nosotros queremos actuar con transparencia y no dar muestras al país de que no podemos decidir las cosas. Es importante dar respuestas y el cumplimiento de nuestras obligaciones va por ese camino. Por eso es que nosotros hemos iniciado el debido proceso en el marco de lo que nos da la posibilidad tanto el Código de la Democracia y por esta vez, a falta de una disposición legal clara y expresa en el Código de la Democracia, hemos tomado el camino de seguir las directrices o lo que determina el código administrativo. ¿Siente como francotirador el láser en la frente o en la nuca de que alguien quiere ocupar su cargo? Definitivamente, hay muchos elementos en el que ya hemos visto recurrentemente de que hay intenciones de tomarse por asalto el Consejo Nacional Electoral. Un día que comparecí a la Asamblea Nacional, inclusive ya no guardaron las formas y me pidieron que renuncie del partido político que constantemente ha estado mirando y buscando cualquier pretexto para desprestigiar el trabajo y la institucionalidad. Pero lamentablemente no les puedo dar ese gusto. Nosotros seguiremos aquí trabajando, no nos aferramos al cargo, lo que buscamos es garantizar transparencia para las próximas elecciones, pero sobre todo garantizar que la democracia esté a salvo, que no solamente a nuestra sociedad le afecte la pandemia del COVID, sino también la pandemia de querer entrar por la ventana en las próximas elecciones. Nosotros no vamos a permitir eso, sea quien sea el ganador, respetaremos la voluntad del pueblo ecuatoriano y no crean que pueden entrar consiguiendo votos dentro del Consejo Nacional Electoral o nosotros responderemos a amenazas de ningún tipo que vengan, de donde vengan. Nosotros haremos respetar la ley y la Constitución. La última interrogante de mi parte, Presidenta. ¿Usted le puede garantizar al país que el calendario electoral, como se ha venido cumpliendo, se va a mantener y no va a haber alguna posibilidad de que algo cambie o de que se aplacen las elecciones, como por ejemplo lo que están solicitando en Bolivia con el gobierno de facto, que está queriendo suspender las elecciones? Acá hay voces también ya en Ecuador que temen que por el tema económico, financiero, digan de un día para otro, ¿saben qué? No se van a poder hacer las elecciones en febrero, vamos a tener que aplazarlas a abril, mayo del próximo año. ¿Usted le puede garantizar al país que se va a cumplir con el calendario electoral? Nosotros vamos a garantizar que se cumpla a cabalidad el calendario electoral aprobado en marzo de pasado. Esto es un calendario que se trabajó de forma técnica, se trabajó de forma compatible con el Código de la Democracia, con los plazos que nos pone también la Constitución. Se han analizado varias formas de mirar, de cambiar algunas fechas del inicio de la convocatoria, extender las primarias, porque ha sido un requerimiento de las organizaciones políticas que han sido válidas. Sin embargo, todos los análisis que hemos hecho hasta la fecha de retrasar o de adelantar fechas no ha sido posible, puesto de que cualquier movimiento impediría que cumplamos con el mandato constitucional de llegar a posesionar a las autoridades nuevas el 24 de mayo. Tanto es así que al mover algunas fechas, la última vez que hicimos un análisis, o 2 semanas, tenemos dificultades logísticas. Eso es lo que la ciudadanía no ve. Es muy fácil decir son 100 días y movamos 2 semanitas, pero al tener fechas fatales dentro del Código de la Democracia, al hacer este ejercicio, por ejemplo, correríamos el riesgo, el momento en el que nosotros movemos la fecha de la segunda vuelta, que es la más delicada, correríamos el riesgo, o casi estoy segura, de que no podríamos llegar a imprimir las papeletas dentro del plazo que se reduce para enviar los kits electorales al exterior. Necesitamos por lo menos 30 días para hacer esto. Inclusive ahora con el presente calendario tenemos una fecha muy corta, un tiempo muy corto para proceder con la impresión de papeletas y luego enviar en el exterior, sabiendo de que el manejo de las encomiendas a nivel internacional están restringidas por el tema de la pandemia. Estamos corriendo un riesgo de que esto pueda suceder. Entonces no podemos nosotros poner en juego los plazos
y de esa manera caer en este tema de que no lleguen las urnas en el exterior. Ese es un tema que no se ha hablado, no se ha dicho, pero que técnicamente y logísticamente nosotros hemos tenido la precaución de cuidar de que los plazos que tenemos previstos sean los óptimos para cumplir a cabalidad con la preparación del proceso electoral. Presidenta, ¿qué sensación le dejó la declaración que hizo el presidente de Juntos Podemos, Paul Carrasco, en el sentido que recibió una llamada, como dicen haberla recibido también otros actores políticos, del vocal Verde Soto pidiéndole que se pronuncie porque se postergue el proceso electoral? Así fue, ¿verdad? Con las intenciones de que hay una sentencia en contra de Rafael Correa que lo imposibilite electoralmente. Exactamente. Mi rechazo rotundo a ese tipo de declaraciones y de intenciones de carácter personal que puede tener un consejero que debe ser el garante de llevar un proceso electoral transparente y el garante de que los derechos políticos de todos los ciudadanos ecuatorianos se cuiden y se den la posibilidad de que eso se cumpla de acuerdo a la Constitución. Mi rechazo absoluto. Ese pronunciamiento, ese criterio no es un criterio de la institución, va contra los principios y la misión que tiene el Consejo Nacional Electoral y nosotros nos hemos manifestado de esa manera. Es a título personal y él tendrá que asumir esa responsabilidad si así fue y esas fueron sus intenciones. Nosotros, los miembros del Consejo Nacional Electoral, las autoridades, no podemos negar que tenemos una ideología política, que hemos pertenecido a organizaciones políticas, que tenemos principios, pero eso jamás puede estar por encima de los derechos de los ciudadanos y por encima de la misión y la responsabilidad que tenemos. Y las posiciones políticas que tengamos que se queden en su casa, no dentro de la institución, y todo lo que hagan en su casa o fuera de la institución. Nosotros, como Consejo Nacional Electoral, respetamos la Constitución y el Código de la Democracia. Gracias, presidenta Magíster Diana Tamain. Que tenga usted un buen día. Gracias por su tiempo.